Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Bueno, hoy es día 12 de junio, lunes del 2023. Vamos a ver cuáles son las lecturas que nos corresponden el día de hoy. La primera lectura es tomada de una carta escrita por Pablo. Se le escribió a los de Corinto. Es la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, del versículo 1 al 7. Dice: yo Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Timoteo, hermano nuestro, deseamos a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los cristianos que viven en la provincia de Acaya, la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno de misericordia y Dios que siempre consuela. Él es quien nos conforta en nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios a los que se encuentran atribulados. Porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así por medio de Cristo recibimos también un gran consuelo. Por eso, si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es también para consuelo de ustedes, para que puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Tenemos pues una firme esperanza en ustedes, porque sabemos que así como ustedes son nuestros compañeros en el sufrimiento, también lo serán en el consuelo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio es de Mateo 5, del 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues miren, la primera lectura, que es tomada de la carta de Pablo, de Saulo Pablo. Nació en Tarso, pero era judío, tenía la nacionalidad romana y tenía cierta distinción, cierta apego a muchos, tanto judíos como romanos, porque pues tenía las dos nacionalidades, aunque de sangre era judío. ¿Qué nos dice aquí? Nos está hablando de un mensaje que les está dando a los de Corinto, a los corintios, y dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Qué es un apóstol? Es un enviado. Acuérdense que el discípulo es el que escucha y obedece. Pero aquí Pablo se dice ya apóstol porque ya es un enviado, ya está llevando el mensaje de Jesucristo a todas las naciones. Y no solamente hablaba de Jesucristo, Pablo, sino que hablaba de nuestro Padre Dios. Recordemos que él no conoció a nuestro Señor Jesucristo en vida. Fue convertido después de que estaba persiguiendo a los cristianos. Los perseguía y les avisaba a la autoridad en dónde se escondían, en dónde se reunían, y la autoridad llegaba y los aprendía. Los llevaba, los lastimaba, los castigaba y a algunos hasta los mataban. Y bueno, Pablo a eso estaba dedicando. Yo no sé cuál era su deseo, ¿no? Quizá de que no se propagara una nueva secta religiosa o que no se propagara una nueva religión. Él quería ser pues muy limitante en las cosas de Dios, de nuestro Padre Dios, sí, y las leyes mosaicas,
Y pues bueno, pues vemos que ese era su término, ¿no? Siendo judío él, pues él era una voluntad que él tenía. Recordemos que era una persona preparada Pablo, era una persona que tenía conocimiento de varios idiomas, sabía el hebreo, sabía el arameo, sabía el griego, sabía el latín y hablaba algunos otros idiomas de las regiones circunvecinas. Pablo era un comerciante, se dedicaba a hacer casas de campaña para vendérselas a todos los peregrinos, a toda la gente que pues necesitaba pues, estar viviendo en un lugar determinado. Y acuérdense que pues vivían a veces en casas de campaña las gentes, ¿no? Muy distintas de las casas de campaña que hay en la actualidad, ¿eh? O sea, no vayan a pensar que son casas de campaña de playero, pues no, no, bueno. ¿Qué nos dice entonces aquí Pablo, que apóstol de Jesucristo? Por voluntad de Dios. Sí, no, porque no creen que él agarraba y andaba buscando a Cristo, no. Jesucristo lo agarró, lo atoró, lo dejó ciego 3 días, después le mandó ahí un profeta para que lo visitara y le quitara su ceguera. Pero pues le había dado la indicación de que tenía que llevar la palabra de Cristo a los demás. Y no conociendo a Cristo, ¿cómo iba a conocer lo que quería Jesucristo? Que evocara, que evangelizara. Por una parte es importante entender que el Espíritu Santo hablaba por boca de Pablo. Pero por otra sabemos que conoció a Pedro y platicaron y conoció algunos detalles importantes de nuestro Señor Jesucristo. Y también conoció a Bernabé, otro personaje importante, ¿sí? Que conocía la doctrina de Cristo. Y pues ahí vemos que después se fue formando Lucas, se fue formando Marcos, pariente de Bernabé, y bueno, conoció a algunos otros discípulos, y de ahí fue tomando él conocimiento de la doctrina de Cristo. Y nos damos cuenta que su evangelización siempre está como más inclinada a la voluntad de nuestro Padre Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Yo les he comentado que él menciona mucho la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la crucifixión, nos menciona también mucho la resurrección de nuestro Señor Jesucristo el tercer día, nos menciona la aparición de 40 días y 40 noches a los discípulos, y nos menciona la ascensión, y posteriormente nos menciona la venida del Espíritu Santo a toda la humanidad, empezando desde los apóstoles, en esa fiesta que le llamamos Pentecostés. Eso es lo que más predicaba nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo vemos. Dice, por voluntad de Dios, y Timoteo, uno de sus amigos, compañeros, dice, hermano nuestro, o sea, hermano, pero no de sangre. Se dan cuenta cómo está hablando aquí, hermano. Muchos dirán, era su hermano Timoteo de Pablo. Pues no, ya después podemos seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta pues que no era su hermano. Era alguien que lo había convertido al cristianismo. Timoteo, su mamá era judía, pero su papá era griego, y lo circuncidó, siendo que ya no debía de haberlo circuncidado a Timoteo, ¿no? Pero para que no hubiese habladas de muchos judíos que conocían a Timoteo y que conocían a Pablo, y que le iban a echar en cara de cómo era posible que Timoteo no se hubiera circuncidado. Pedro ya les había dicho que eso no era importante, pero bueno, no obedeció Pablo, agarró y llevó a circuncidar a Timoteo. Bueno, aquí nos dice, hermano nuestro, deseamos a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia no eran templos hechos por manos humanas, sino la iglesia de Dios es la comunidad, la gente que seguía la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y que estaban ahí en Corinto, porque ya había ido algunos a predicarles la palabra de Cristo. Y a todos los cristianos que viven en la provincia de Acaya, también aparte de ahí de la región de Corinto, pues también en la región de Acaya. Y les dice, la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, o sea, todas las bendiciones de nuestro Padre Dios y de Jesucristo el Señor, ¿verdad?, esté con ustedes, ¿no? Es como un saludo, ¿no? Bendito sea Dios, dice Pablo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo muy claramente lo dice Pablo, que nuestro Padre Dios pues, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues, recuerden que cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, una voz se escuchó en el cielo que dijo, este es mi hijo amado, ¿sí?, al que tengo todas mis complacencias, síganlo. Nuestro Padre Dios, él mismo decía que Jesucristo era su hijo, ¿sí? Bueno, y muchos dicen, bueno, era su hijo, pero no era Dios. O sea, si tú te apellidas, bueno, yo voy a poner mi apellido, ¿no? Si yo mi apellido Soriano, mi papá es Soriano, ¿verdad? Tu papá es Soriano, tú no. Pues yo también soy Soriano, ¿sí? Tu papá vive en esa casa, tú no. Solamente que me haya corrido, yo me he ido de la casa, ¿no?
Muchos dicen, era Dios Padre, pero Jesús no era Dios. Bueno, aquí era el Hijo de Dios. Cuando se fue de aquí ya era otro asunto. Y antes de llegar aquí, pues era otro asunto. Sí, antes de llegar aquí era Dios. Tomó la forma humana, se rebajó a la forma humana para podernos venir a salvar. Viene como Hijo de Dios, o sea, así se denomina, así se nos presenta. Dios quiere que así lo conozcamos. Y se va de aquí, pues ya, otra vez es Dios Hijo. Que no es lo mismo el Hijo de Dios que Dios Hijo. Bueno, eso es otro asunto. Dice aquí, Padre lleno de misericordia y Dios que siempre consuela. Padre lleno de misericordia. Nuestro Padre Dios es lleno de misericordia. Y Dios que siempre consuela. Yo aquí me hago la pregunta, muchos se están especulando, ¿cómo es posible que en el Antiguo Testamento nuestro Padre Dios fuera un padre con mucho enojo y que matara a muchos pueblos con tal de darles la tierra a los israelitas? Mucha gente critica todo eso, ¿no? ¿Cómo es posible que le haya dicho al pueblo israelita, tú llega a ese pueblo, domínalo, conquístalo, mata a todos los soldados, mata a todos los jefes, mata a todos los hombres, mujeres y niños, aunque sean de pecho y todos, y hasta los animales, ¿no? Según los israelitas, eso era lo que nuestro Padre Dios les estaba diciendo. Entonces vemos aquí que pues ese Padre pues no es el de misericordia, como está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, o lo está predicando Pablo, ¿no? Pero quiere volverles a decir una cosa importante. Una cosa es la palabra de Dios, otra cosa es la doctrina de Cristo, otra cosa es la doctrina de la institución, la iglesia que tú quieras, y otra cosa es la historia de los judíos, ¿no? Sí, pues ellos lo escribieron así, y así se dicen ellos que fueron guiados por nuestro Padre Dios, sí, matando gente, ¿no? Y nos explican toda su historia, ahí está en los libros de los jueces, en los libros de los reyes, de Samuel, todo eso es bueno. Sigue diciendo, Él es quien nos conforta en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos también confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios a los que se encuentran tribulados. O sea, Dios nos ha dado un don de poder ayudar a las demás gentes, para poderlos consolar, para poderlos aplacar, para poderles dar paz y tranquilidad en su alma, en su espíritu, en su vida, porque así Dios nos ha brindado esto. Hoy, ahorita aquí, nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios y pues se la tenemos que transmitir a los demás, ese mensaje de amor y de paz que Dios nos da a cada uno de nosotros. También tenemos que brindarles a nuestros hermanos el conocimiento de la palabra de Dios. Desafortunadamente muchos entienden las cosas de una manera muy equívoca, como lo que les acabo de explicar. Critican mucho que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios con mucha ira y con mucho coraje. No, hermanos, lo que pasa es que muy claramente Jesucristo una ocasión se los dijo a los saduceos, con los que no creían en la resurrección. Les decía, es que ustedes entienden mal las escrituras, tienen, erróneamente, no las entienden. Fíjense ya desde ese entonces, claro, las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Esos 24 libros que hoy así los compactan los judíos, ¿no? Entonces, pues es lo mismo que pasa hoy en día. Hay mucha gente que no entiende la Sagrada Escritura. La quieren entender a su manera, la leen a su manera. Y como les vuelvo a platicar, es muy importante checar y realizar un estudio minucioso en el que, pues, lo que dicen los historiadores judaicos de su vida es muy distinto a lo que verdaderamente nuestro Padre Dios quería que hicieran. Sí, Dios los defendía de los pueblos, sí, de los pueblos paganos. Vemos cómo Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Vemos cómo Dios destruyó el mundo en la época de Noé, porque eran idólatras, porque eran pecadores, sí, eliminaba a pueblos porque pues se portaban mal, ¿no? Recordemos que Ezequías, un rey de Israel, le pidió mucho a Dios porque veía que los asirios estaban dominando a muchos pueblos y no quería que también ellos vayan a caer en el dominio de los asirios, y le pidió a Dios protección, le pidió en oración a Dios su ayuda, y Dios, sí, lo ayuda. De una noche a otra el ejército asirio encontraron cientos de miles de muertos en el campamento. Sí, ¿por qué se murieron? ¿Cómo se murieron? Exactamente no nos lo dice. Y a lo mejor los historiadores judaicos nos dicen, no, pues es que llegó Dios y les arrasó, les mandó rayos y centellas, no sabemos, ¿no?
Pero bueno, nos damos cuenta como el Señor, sí, ayuda al pueblo israelita. Pero de ahí a que les haya dicho vayan y maten, muchas dudas tenemos en eso, ¿eh? Porque no, así no era, así no es, pero ellos así lo cuentan. Acuérdense que la historia la cuentan los hombres, y una de las peculiaridades que tenemos nosotros somos que somos muy mentirosos. Sí, la mentira es lo primero que cayó en este planeta humanamente hablando, ¿eh? Y la segunda es la desobediencia. La mentira fue del maligno que introdujo a Eva que se equivocara y que comiera del árbol de la sabiduría. Y el problema que tuvieron los hombres en su inicio fue haber comido de la sabiduría. Se sienten sabios, se sienten ya ellos independientes, de que no necesitan a Dios, ¿no? Bueno, es otro punto, nada más los quiero recordar, ¿sí? Por eso es que dice que Padre lleno de misericordia y Dios que siempre consuela, Él es quien nos conforta y así nosotros podemos confortar a los demás, a los que tienen problemas. Porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, la primera iglesia, los primeros cristianos, porque ellos son la iglesia, nosotros somos la iglesia no son los templos, las capillas, las catedrales, sí, las parroquias, no hermanos, son lugares para llegar a hacer oración, pero nosotros somos la iglesia, nosotros somos la iglesia, somos templos vivos del Espíritu Santo, hermanos, hoy en día. Jesucristo se tenía que ir para podernos dejar al Espíritu Santo, así nos dijo Él que así tenían que ser las cosas. Yo por mí hubiera querido que se hubiera quedado nuestro Señor Jesucristo, que viviera siempre eternamente con nosotros y estuviéramos siempre escuchándole, ¿no? Generación tras generación y que Él nunca se iba a morir, pero no, o sea, vivió como un ser humano, se dignó, se rebajó a la condición humana y vivió la época que tenía que vivir, aunque por ahí hay ciertas teorías, ¿no? De que se fue a Cachimira y que vivió 120 años y que ahí se murió, que se casó con María, la de Magdala, y que tuvieron hijos y que sus descendientes hoy en día viven en Francia. No, estamos buenos para decir historias, así como los judíos. Estamos buenos para decir mentiras, así como el demonio, ¿no? Que es lo primero que hizo, ¿no? Decir mentiras y engañar a Eva, ¿no? Bueno, porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, pues también por medio de Cristo recibimos también un gran consuelo. Porque les digo que la primera iglesia sufría mucho, ¿no? Ya hoy en día nosotros, pues ya no sufrimos tanto, ¿sí? Aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y nadie nos corretea. Por eso si sufrimos, es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es también para consuelo de ustedes. Si todo es compartido. Para que puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Hay que soportar los sufrimientos que nos vengan en la vida de una manera con paciencia. Sí, hermanos, yo sé que algunos de nosotros diríamos, pues cómo es posible que yo voy a soportar esta enfermedad que me vino, yo no me la busqué y la tengo, ¿no? Pues está difícil, ¿no? Es difícil el hablar así, pero pues así nos dice nuestro Señor, ¿no? Hay que tener paciencia en los sufrimientos. Y principalmente los sufrimientos en aquel entonces eran por causa del Evangelio, por causa de la doctrina de Cristo. Acuérdense que fueron perseguidos los cristianos hasta el año 354 más o menos, ya cuando Constantino ya permitió que los cristianos existieran de una manera normal y ya no iban a ser perseguidos. Todo fue por una negociación, porque ya muchos romanos estaban convertidos, muchos romanos soldados, muchos romanos ciudadanos, muchos romanos líderes ya estaban convertidos al cristianismo y entonces pues ya había flaqueado la autoridad de Roma, ¿no? Ante toda esa gente, ¿no? Y ya había muchos cristianos en todos los lugares circunvecinos de aquel, para no decir en todo el mundo, ¿no? Sí, y entonces pues le costaba mucho trabajo ya a Roma dominar al pueblo, ¿no? Controlarlo. Entonces fue una negociación, dice, mejor me uno al enemigo, sí, y calmamos las aguas y ya sigo dominando tranquilamente, ¿no? Sí, eso pasó en el año 354-55, ¿no? Entonces, y resulta después que la mamá de Constantino, una señora Helena, que dice que encontró la cruz de Cristo, ¿no? Escarbando, ¿no? Como si nada más hubiera habido una cruz. Había un montón de cruces, ¿no? Y ella dijo, no, pues esta es la cruz, ¿no? Sí, porque está manchada de sangre, ¿no? Y después de 400 años, sí, no, hace milagros, ¿no? Ahora resulta que las figuras o las cosas hacen milagros, pues no, puras tonterías, pero bueno, ese es otro asunto. Yo nada más se los dejo ahí para que se den cuenta de todas las historias que inventan. Pues eso mismo, las historias las inventaron los judíos a su manera. Y ahora resulta que Dios les decía, maten, maten, ¿no?
Tengo muchas mis dudas con respecto a eso, hermanos, porque los 10 mandamientos dijo nuestro Padre Dios, no matarás, y después les dijo, vayan y maten. O sea, ¿quién es el que se contradice? ¿Dios o el hombre? Pues el hombre, porque está inventando cosas. Les digo, somos muy mentirosos en escribir nuestra historia. Bueno, dice, y termina la lectura y dice, tenemos pues una firme esperanza en ustedes, porque sabemos que así como ustedes son nuestros compañeros en el sufrimiento, también lo serán en el consuelo. ¿Sí? Les dice a los de Corinto que tengan paciencia, que lo tomen con calma. ¿Sí? Todo se lo ofrece uno a Dios. Y hoy en día, pues es lo que debemos hacer, ofrecerle a Dios todas nuestras tribulaciones, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades. ¿Sí? Y pedirle a Dios siempre caridad, paciencia, benevolencia, pedirle sabiduría, inteligencia, sí, pedirle a Dios que nos dé tranquilidad en nuestras vidas. Y lo que tenemos que hacer hoy en día, pues ya lo saben, hermanos, somos templos vivos del Espíritu Santo, lo que debemos hacer es ponernos a trabajar, sí, con los dones del Espíritu Santo para el bien de los demás. Si todos hiciéramos esto, la vida sería muy diferente. Yo recuerdo antes de comenzar el Evangelio de Mateo 5 del 1 al 12, que en una ocasión el pueblo israelita no tenía reyes. Esta es en la época de Saúl. Y estaba el profeta Samuel por ahí. Había muchos profetas, ¿no? Pues estaba hablando del profeta Samuel. Y el pueblo le decía a Samuel, al profeta, oye, pídele a Dios que nos mande un rey. Queremos tener un rey como todas las demás naciones tienen reyes, para que sean dirigidos, dominados, para hacerle frente a los filisteos, ¿no? Y Samuel habla con nuestro Padre Dios, y nuestro Padre Dios le dice, dile al pueblo que el tener un rey tiene sus consecuencias. ¿Sí? Explícales, avísales. Dice Samuel, bueno, pues voy. Y ya les dijo a los ancianos del pueblo de Israel, les dice, no, miren, Dios dice que tener un rey tiene sus consecuencias. No nos importa, decían los ancianos. Es que van a tener que darle un impuesto, un tributo al rey. No nos importa, se lo damos. Es que todos tus descendientes, los jóvenes, los van a meter al ejército, los van a meter a la milicia, o se los van a quitar de su familia para que le sirvan al rey. No nos importa. Pero es que también van a tener que dar al rey, le van a tener que dar parte de sus propiedades, de sus animales, porque es el rey. No nos importa, queremos a alguien que nos dirija, ¿sí? Y te van a quitar a tus hijas y van a estar al servicio del rey, y lo que manda el rey, eso es lo que tenemos que obedecer. No nos importa, queremos un rey. Ah, no, si se pusieron bien bravos los ancianos, y dicen que los ancianos son muy sabios, no sé de dónde les sale la sabiduría a los ancianos, ¿no? Sí, un anciano es después de los 70 años, así dicen los ancianos del pueblo de Israel, ¿no? Y entonces Samuel le dijo a nuestro Padre Dios todo esto y dice, bueno, pues órale, los voy a complacer. Fíjense cómo nuestro Padre Dios les escuchó, ¿sí? Y bueno, pusieron al primer, dice, vas a ir a tal familia y te vas a encontrar, y a uno que se llama Saúl, es un hombre de buen parecer, es una persona alta, joven, y ella es de la tribu de Benjamín, y él va a ser el rey de Israel, el primer rey de Israel. Total que ahí les cuento la historia y la pueden ustedes buscar en el libro de los reyes, ¿no? Pero a lo que voy es eso, ¿no? De que nosotros somos a veces muy equívocos en estarle pidiendo a Dios cosas, somos muy necios. Pidámosle a Dios que nos ayude, pero para llevar a cabo con los dones del Espíritu Santo nuestro trabajo. Ahora sí vamos a leer, bueno, ya leímos el Evangelio, pero vamos a explicarlo. Dice que en aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó, entonces le acercaron sus discípulos y enseguida comenzó a enseñarles. Este es un evangelio muy conocido por todos nosotros, que son las bienaventuranzas. En el monte de las bienaventuranzas, ¿no? Se sentó nuestro Señor Jesucristo ahí y empezó a explicar las bienaventuranzas. ¿Cómo son? Dice, bienaventurados o dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los... O sea, los pobres de espíritu, ¿sí? La gente sencilla, la gente noble, ¿sí? La gente que ama a Dios, esos son los pobres de espíritu, ¿eh? No está hablando de pobreza económica, ni material, ni mundana, ni la pobreza de que no conozcas a Dios, no, está hablando de que los pobres de espíritu son los sencillos, los humildes. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Habla en plural,
el reino de los cielos, ¿no? Sí, porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo una vez dijo, voy, me muero, pero voy a prepararles un lugar a cada uno de ustedes. Y uno dijo, pues que no todos somos iguales. Pues no, hermanos, porque desafortunadamente no nos portamos igual todos, ¿no? Unos se portan muy bien y otros más mejor y otros súper mejor, ¿no? Bueno, bienaventurados los que lloran, dichosos los que lloran porque serán consolados. Pero no es que llores porque se haya muerto alguien, llores porque no tienes trabajo, llores porque no tienes dinero, llores porque no tienes hijos, llores porque tienes un problema económico o de enfermedad. No, estamos hablando de aquellos que lloran, ¿sí? En las cosas del Señor, ¿sí? Porque te cuesta trabajo, o en aquel entonces a los primeros cristianos pues les costó mucho trabajo, ¿no? Llevar a cabo su cristiandad, llevar el evangelio a los demás. Aquellas personas lloraban por las injusticias que había en el planeta, la gente que no creía en Dios, la gente que no creía en Cristo. Acuérdense que los romanos tenían sus dioses, los griegos tenían sus dioses, los asirios tenían sus dioses, los filisteos tenían sus dioses, todos los de Canaán pues tenían sus dioses, ¿no? Acuérdense que nosotros somos un pueblo monoteísta, tenemos un solo Dios verdadero, igual que los judíos y los musulmanes, somos las únicas tres religiones que somos monoteístas, ¿no? De un solo Dios, los árabes, los judíos y nosotros los cristianos. Entonces eso de llorar, ¿eh? Dichosos los sufridos porque heredarán la tierra, la gente que sufre, sí, toda la vida, no solamente de una manera mundana y terrenal, sino la gente que sufre, sí, porque le cuesta mucho trabajo cumplir con la palabra de Dios, sí. A veces es difícil en la familia, con el papá, con la mamá, con el hermano, con la hermana, sí. A veces los hacen caer en el pecado sus propios familiares, los papás venden a las hijas, las prostituyen para ganar dinero, sí. Y no les voy a dar nombres, ¿no? Porque eso es ya es chisme, ¿no? Sí, y sufren las mujeres cuando son secuestradas, son violadas, sí, y lo igual a los niños. Dichosos los que sufren porque heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? No, no esta tierra habla nuestro Señor Jesucristo, de esta heredarán la tierra, serán dueños de todo, diríamos nosotros, ¿no? Sí, pues que van a heredar la tierra, van a ser dueños de la tierra. No, está hablando de que van a heredar, sí, las posesiones divinas, sí. Eso es muy importante también aclararlo. Sí, aquí nos tradujeron heredarán la tierra, ¿no? Y nos estamos hablando del mundo, ¿no? Sí, estarán por encima del mundo, estarán por encima de la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Sí? Hambre y sed de justicia. ¿A poco ustedes tienen hambre? Pues tenemos hambre de unos taquitos, de unas quesadillas, de unas tortas, una barbacoa, y sed, a lo mejor sed de algún refresco, de un agua, de un yogur o de un jugo, ¿verdad? No, pero está hablando de hambre y sed de justicia, ¿sí? Los que deseamos que haya justicia, que no haya injusticias, ¿no? Que la gente reciba sus sueldos, ¿sí? En una cosa mundana y terrenal, que la gente sea bien tratada en sus trabajos, que las mujeres no sean acosadas sexualmente por sus colaboradores en su trabajo, ¿no? De toda índole. Muchas veces las hacen a un lado, si no caen en la perversión de los líderes de esa industria, de ese trabajo, de esa empresa. Y muchas mujeres pues tienen que acceder por la necesidad del trabajo, son injusticias. No todos los gobernantes en el mundo se llenan de dinero, se aprovechan del erario público, sí, y no distribuyen bien la economía del país, ¿sí? Entonces hay injusticias, meten a la cárcel a gente inocente, alguien mató a alguien, pero como era alguien importante, buscan a alguien que se parezca y lo meten a la cárcel, ¿no? Y dicen, este es el asesino. Si yo estaba en mi casa, sí, ¿no? Pero como se parece al delincuente, físicamente, pues él, y le caen. Entonces son injusticias, ¿no? Hay mucha gente que está en la cárcel y que por injusticia, ¿no? Entonces todos ellos dichosos porque serán saciados, Dios los va a consolar, Dios les va a dar su premio
les va a dar su satisfacción, su felicidad. Dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Esa es una de las cosas importantes. Hay que tener misericordia por los demás, darle a casa al peregrino, dice el dicho, ¿no? Darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, ¿sí? Darle cura al enfermo. O sea, ser misericordioso, ¿sí? Ayudar a los demás, o sea, hacer obras de caridad. Recuerda que todos los días tenemos que hacer una obra de caridad, todos los días, mínimo, ¿sí? Y que no lo sepa nadie, no lo vayas a contar ni a presumir. Tú hazlo y ofréceselo a Dios, ¿sí? Aquí dice muy claramente, dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios. ¿Qué es eso de limpios de corazón? Ni modo que te laves el corazón, ¿verdad? Con cloro y agua o un desinfectante. Son supuestamente que salen del corazón, pues los sentimientos, ¿no? Que seamos de sentimientos sanos, sentimientos buenos, ¿sí? Esos verán a Dios. Y bueno, en algún momento hay unos explicadores que nos dicen que los limpios de corazón son los niños y son los que podrán ver a Dios. Nadie ha visto a Dios, ¿eh? Fíjense lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Ellos podrán ver a Dios, los niños, ¿no? Sí, porque están puros de corazón, no tienen ningún mal sentimiento. Si tú te das cuenta, todos los niños chiquitos, menores de un año, ¿sí? No tienen sentimientos de rencor, de odio, de pecado, de malicia, ¿no? ¿Sí? Están limpios de corazón, hermanos. Chéquelo, obsérvenlo. ¿Qué maldad pueden tener los niños menores de un año? ¿Sí? Son limpios de corazón. Porque verán a Dios. Bueno, serán como los ángeles, ¿no? Ah, sí, porque déjenme decirles que los ángeles sí han visto a Dios, ¿no? Según las escrituras, ¿no? Sí, bueno. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamarán hijos de Dios. Todos aquellos, bueno, nosotros somos hijos de Dios, y trabajar por la paz es trabajar con la doctrina de Cristo, porque Cristo vino a traer paz, ¿sí? Paz os dejo y mi paz os doy. ¿Se acuerdan de esas palabras? Cuando llegó con sus discípulos y se apareció en medio de ellos, cuando había resucitado. Ese es el saludo, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sí? ¿Y qué decimos nosotros en la liturgia? No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. La fe son obras. No tomes en cuenta nuestros pecados, porque tenemos pecados, sino la fe de tu iglesia. Que tome en cuenta la fe de la iglesia, que la iglesia somos nosotros, y la fe son obras. Una fe sin obras es una fe muerta, dice Santiago capítulo 2. Ahí lo pueden ver en la carta de Santiago, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso es muy importante que ustedes también lo bueno, pues lo vayan ustedes analizando, ¿no? Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llevarán hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios, recuerden, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Sí, hay gente que son perseguidos, los primeros cristianos fueron perseguidos por causa de la justicia. La justicia era lo que nuestro Señor Jesucristo había traído, la doctrina, ¿no? Los persiguieron, como les acabo de mencionar. Ahí estaba Pablo de chismoso, ahí estaba Pablo ahí, diciéndole a los guardias en donde se escondían los cristianos, y los estaban, apresando, y los estaban castigando, y los mataban. Por eso Jesucristo le dijo: oye, ¿por qué me persigues, Pablito? Saulo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Qué te pasa? Me estás persiguiendo a mí, ¿eh? Porque están matando a mis discípulos, ¿sí? A los cristianos, a los mesiánicos, ¿sí? Dichosos aquellos que son por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Unos verán a Dios y otros serán, o sea, formarán parte del reino de los cielos. Pues no sabemos cómo sea el lugar en donde Dios nos tiene destinado a cada uno de nosotros, pero bueno, pues lo importante es que tú hagas lo que te corresponde, que te puedas trabajar con los dones del Espíritu Santo. Dice aquí: porque ellos verán a Dios. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. ¿Sí? Hay gente que nosotros les explicamos, les decimos, como ahorita yo les estoy explicando esto, y les estoy enseñando lo que yo sé, lo que yo he aprendido, se los estoy pasando al costo, ¿sí? Y hay gente que nos critica, ¿sí? Nos dicen mochilones, nos dicen religiosos. Oye, pues ¿qué te crees tú, muy sabio? Oye, ¿qué, tú eres sacerdote? No,
¿Eres tú un laico? Pues no. ¿Sí? ¿Tú quién eres? ¿No? ¿Qué te crees? ¿Eres maestro? ¿Qué? No. Simple y llanamente es como yo les dije a un principio de esta lectura. ¿Sí? Los invito a escuchar mi explicación, pero ustedes tienen la última palabra. Van a leer ustedes esto, lo van a estudiar, lo van a entender, siempre y cuando invoquen al Espíritu Santo para que les diga qué es lo que tienen que aprender y entender. ¿Sí? Y seguir a Dios. Yo nunca les he pedido a ustedes que me pongan un like, una manita. No, hermanos, a mí no me interesa eso. ¿Sí? Entonces, somos a veces insultados, ¿no? Insultados, ¿no? Sí. Y bueno, eso es mínimo, en realidad pues a mí ni me ofende, pero a cuánta gente, ¿verdad?, la han dañado, a cuánta gente la han insultado, a cuánta gente la han perseguido. Y no solamente aquí, vemos que hay gente que se está quejando, que está yendo a Israel a ver los lugares santos en donde anduvo nuestro Señor Jesucristo, y los mismos soldados israelitas los meten a la cárcel o los arrestan porque está prohibido hacer oración, está prohibido evangelizar, está prohibido hablar de Cristo en esos lugares. Aunque pues hay lugares en que no solamente los israelitas tienen acceso, también los musulmanes y también los ortodoxos, ¿no? Sí, y bueno, no todos los lugares, ya después ustedes lo pueden investigar. No tengo aquí a la mano para decirles qué lugares están cuidados por los ortodoxos o por los musulmanes o por los israelitas, ¿no? Pero ustedes ya lo pueden investigar con más calma. Y son perseguidos. Y no digas tú en Corea del Norte, no, porque en Corea del Norte está prohibido creer en Dios, está prohibido creer en Cristo. Hay muchas prohibiciones allá, lo pueden ustedes buscar, ¿no? Aquel que pretenda festejar una cosa religiosa es muerto. Claro que pues ellos ni conocen a Dios porque nacen, crecen y se mueren sin conocer a Dios porque el gobierno no les permite tener contacto con el exterior. Están encarcelados ahí en su propio país. Sí, de hecho creo no los dejan cortarse el cabello de la forma que ellos quieran. Hay unas cuantas formas de cortarse el cabello. No pueden vestirse de una manera como tú quieras. Nada más tienen 3 canales de televisión y son los que da el gobierno. No puedes protestar. No, 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 no. O sea, un comunismo increíble, ¿no? Bueno, entonces dice aquí, perseguidos por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será más grande en los cielos. Vuelvo a decir plural, cielos. No sabemos cómo sean esos lugares, ¿eh? Mucha gente puede inventar, imágenes, videos. Yo les digo a ustedes que hay que quedarnos con lo que entendemos y aprendemos. No le busquemos, no hagamos teorías, no especulemos, no inventemos cosas. Hay muchos en los medios de comunicación, como el Instagram, como en el Face, como el TikTok, como en muchas aplicaciones de internet, y que empieza a muchos a inventar cosas. Tengamos mucho cuidado. Si tienen alguna duda, pues pregúntenme. Si yo les puedo explicar algo, pues órale, yo se los digo, ¿no? Pero tengamos mucho cuidado. No recuerden que Jesús mismo lo dijo. Hay muchos lobos vestidos de ovejas. Y Jeremías el profeta dijo, maldito el que cree en el hombre y bendito el que cree en Dios. Y Jesucristo nos dice, podrás hablar, no creer en Dios Padre, podrás hablar mal de Jesucristo, que no es el Hijo de Dios, o que no vino al mundo, y que no es Dios, y que no aceptas la Santísima Trinidad, esas 3 divinas personas en las que se nos ha revelado Dios. Pero es maldición si hablas mal y no crees en el Espíritu Santo, porque vivimos la época del Espíritu Santo, hermanos. Hoy en día vivimos la época del Espíritu Santo. Y bueno, aquí dice, alégrense y salten de contento porque su premio será más grande que los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Pues, o sea, vamos a ser perseguidos en nuestra ideología cristiana, vamos a ser perseguidos en nuestro credo, en nuestra fe. Y bueno, como yo les he dicho, no hay muchos sacerdotes muy buenos, presbíteros muy buenos, que están haciendo lo posible para que tú conozcas, ames y sirvas a Dios. Hay muchos pastores muy buenos, hay muchos dirigentes espirituales muy buenos, pero tengamos mucho cuidado, ¿no? Porque muchos de ellos se quieren aprovechar de nuestra fe, se quieren aprovechar de nuestra nobleza,
como decía un personaje de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Sí, que era el Chapulín Colorado, que le dicen, se aprovechan de mi nobleza, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque se aprovechan de la gente y le sacan dinero o los hacen que confíen mucho, y hay muchos que los violan a sus niños o violan a sus mujeres, sí, y y les condicionan, sí, de que tú no te puedes salir de la religión porque tú me debes tanto dinero. Tú no te puedes salir de la religión porque tú tienes que poderte trabajar y nos tienes que dar una parte de tu trabajo para poder mantener a otros y poder atraer a otros al Grey, a la Grey, a esta institución. No voy a dar nombres, ¿no? Sí, y pues esto está muy mal, ¿eh? Bueno, hermanos, ya no voy a seguir hablando de esos puntos porque a lo mejor ustedes dicen, ah, ya va a empezar. Ah, pues es la realidad de las cosas, ¿no? Pero hay muchos padres sacerdotes que sí nos predican bien, sí, y hoy en día afortunadamente no vivimos en Irak, no vivimos en Irán, no vivimos en Turquía, no vivimos en Corea del Norte, no vivimos en Afganistán, en donde pues son perseguidos los cristianos. No nos dejan amar a Dios correctamente, ¿no? Y vamos de turistas allá en Israel y nos hacen lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pidámosle a Dios paciencia, que nos dé paciencia a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.